Aquel día empezó con una tontería, una chaqueta azul. Yo estaba en la terraza, arreglando el toldo, cuando vi a un tipo bajarse de un coche a 2 calles de mi casa. No me habría fijado en él si no fuera porque llevaba puesta una chaqueta que yo conocía demasiado bien. Era mía. O mejor dicho, había sido mía hasta que Marta la donó a una amiga porque, según ella, me hacía parecer un taxista de los 90. El tipo se bajó del coche, revisó algo en el maletero y luego caminó en dirección al bar que está en la esquina, el de Manolo. En ese momento no sospeché nada raro, pero la imagen se me quedó en la cabeza como una espina. ¿Qué hacía un desconocido con mi chaqueta? ¿Y por qué se parecía tanto al que vi el otro día en el garaje comunitario? Lo dejé pasar. O eso creí. Esa noche, Marta llegó más tarde de lo habitual. Me dijo que habían salido a cenar con sus compañeras del trabajo después de una reunión de esas eternas. Yo asentí, sin mucho interés. Pero cuando la vi entrar al baño con una sonrisa rara y el maquillaje apenas corrido, recordé algo. Ese tipo, el de la chaqueta, también llevaba una bolsa de papel como las que dan en el restaurante ese que a Marta le encanta pero al que siempre dice que le da pereza ir sola. Fue ahí cuando empecé a juntar las piezas. No me hizo falta revisar su móvil. No encontré una nota secreta, ni escuché un mensaje escondido. Lo que encontré fue algo más jodido, el silencio. Esos pequeños vacíos en su rutina, los gestos que antes eran automáticos y ya no estaban, la forma en la que dejaba el móvil boca abajo sobre la encimera como si tuviera miedo a que lo mirara. Pero la chaqueta, esa fue la que empezó todo. La semana siguiente todo se volvió extraño, como si alguien hubiese cambiado el guión sin avisarme. Marta seguía con sus rutinas, pero todo se sentía mal. No sabía cómo explicarlo, pero lo notaba. En el desayuno ya no me preguntaba nada sobre el trabajo, cuando antes hasta se reía de los líos con mis empleados. Si me levantaba más temprano, ella no salía de la cama hasta que yo me iba. Empezó a usar perfume incluso para ir al supermercado, cosa que nunca hacía. Y lo peor no fue eso. Fue que me costaba admitirlo, tenía miedo de estar paranoico. Uno no quiere pensar que la persona con la que comparte la vida, con la que cría un hijo, pueda estar engañándote. Pero a la vez, uno tampoco puede hacerse el tonto cuando cada día encuentra una nueva pieza que no encaja. Así que empecé a mirar con más atención, no por celos, sino por necesidad. Una tarde que salí antes del trabajo pasé por la tienda de Marta para llevarle un tupper. No me respondió al móvil, así que decidí darle una sorpresa. Cuando llegué, la tienda estaba cerrada, y eso sí fue raro porque eran las 5:30 de la tarde, hora pico. La persiana estaba bajada a medias y no había ningún cartel. Le escribí por WhatsApp y me respondió que justo había salido a hacer un encargo al proveedor, que volvía en media hora. No dudé, no hice preguntas. Me subí al coche, pero en lugar de irme, aparqué a una calle y me quedé esperando. 20 minutos después, Marta apareció, pero no venía sola. Iba caminando al lado de un hombre, uno que no conocía, pero que me sonó demasiado. La chaqueta. El mismo tipo que vi hace días bajarse de un coche con mi vieja chaqueta azul. Iban juntos, muy cerca. No se tocaban, pero la forma en que hablaban, en que ella lo miraba, no era normal. Se despidieron antes de llegar a la tienda. Ella lo miró un segundo de más, como si no quisiera que se fuera. No dije nada. No bajé del coche. No la enfrenté ahí. Me sentí como un idiota, pero necesitaba pensar. Conduje hasta un polígono a las afueras y me quedé una hora dentro del coche sin moverme, mirando al frente. No lloré, no grité. Solo sentí un frío en el estómago que no se iba. No podía creer que estuviera viviendo algo así. Pensé en mi hijo. Pensé en todo lo que habíamos construido. Me dije que tenía que estar equivocado.
Tal vez era su primo. Un cliente habitual. Un amigo de la infancia. Algo. Quería creer que había una explicación lógica, porque la otra opción era demasiado dolorosa. Esa noche, cuando llegó a casa, la miré con otros ojos. Ella se metió en la cocina y empezó a preparar la cena, como si nada. Le pregunté cómo le había ido en la tienda, y me dijo que bien, que todo normal. Le pregunté si había ido al proveedor, y sin pestañear me dijo que sí, que fue sola, que había tráfico. Me quedé en silencio, mirándola. Se dio vuelta y me preguntó por qué la miraba así. Le dije que estaba cansado. Ella asintió y siguió cocinando. No insistió. Y eso fue lo peor. No se preocupó por saber qué me pasaba. No intentó saber si yo estaba bien. Como si le diera igual. A los 2 días decidí buscar a un amigo que trabaja en seguridad privada. Le conté una parte, no todo, solo que sospechaba que Marta me escondía algo. Me dijo que si quería pruebas, podía instalar una cámara oculta en casa. Me negué. No quería convertir mi casa en un sitio de vigilancia. Pero acepté su otra idea, un rastreador pequeño para el coche de Marta. Me dio uno que se conectaba al puerto de diagnóstico, fácil de poner y quitar. Lo instalé una noche mientras ella se duchaba. Tardé menos de 1 minuto. Al día siguiente, me fui a trabajar y revisé el seguimiento desde mi móvil. Durante 3 días no pasó nada raro. Todo normal. Iba de casa a la tienda y de la tienda a casa. Pero el jueves por la tarde, el local cerró antes y el coche de Marta no volvió a casa de inmediato. Se detuvo en un bloque de pisos en el barrio de San Antón, en una calle que no tenía absolutamente nada que ver con nuestro círculo de vida. Se quedó aparcada ahí 1 hora y 40 minutos. Luego volvió como si nada. Esa noche, hice como siempre. Cena, tele, dormir. Pero yo ya no estaba en la misma frecuencia. Sentía como si estuviera compartiendo cama con alguien que no conocía. Me dolía el pecho, literal, como si tuviera algo clavado. No se lo dije a nadie. No se lo conté ni a mi hermano ni a mi mejor amigo. Me lo tragué solo. El viernes hice algo que nunca había hecho, la seguí. Le dije que iba a salir a una obra en la otra punta de la ciudad, pero en lugar de eso, me aparqué frente a su tienda. Ella salió a las 6 menos cuarto. Llevaba puesta una blusa que yo mismo le había regalado el año pasado por su cumpleaños. Se subió al coche, manejó tranquila, y como yo ya sabía, fue al mismo bloque de pisos. Esperé 5 minutos y bajé del coche. No pensé en qué iba a hacer. Solo caminé hacia el edificio. Miré los buzones. Había varios nombres. Ninguno me sonaba. Entré al portal detrás de una señora mayor que no sospechó nada. Subí por las escaleras. Al llegar al segundo piso escuché una puerta abrirse y ahí estaban. Marta, saliendo del piso número 4, con el tipo de la chaqueta azul. Se abrazaron. No como amigos. No como conocidos. Se abrazaron como quien se va a la guerra y no sabe si volverá. No me vieron. Me escondí como un cobarde. Bajé las escaleras temblando. Salí del edificio, subí al coche y manejé sin rumbo por más de 1 hora. No me acuerdo ni por dónde fui. Solo recuerdo que cuando llegué a casa, nuestro hijo ya dormía. Marta aún no había vuelto. Y esa noche, supe que ya no había marcha atrás. El sábado por la mañana, me levanté antes que Marta. Preparé café como siempre, pero no toqué ni una gota. Me quedé en la cocina, esperando que bajara. Cuando por fin apareció, con el pijama arrugado y el pelo aún revuelto, me miró con esa cara de quien cree que la vida sigue normal. Pero no. No más. No iba a seguir callando. Me apoyé en la encimera y le solté sin rodeos,
¿Quién es el del piso en San Antón? La taza que acababa de agarrar se le resbaló un poco, casi se le cae, y por primera vez en años vi miedo en su cara. No sorpresa, miedo. Me sostuvo la mirada apenas 2 segundos, luego bajó los ojos y murmuró, no sé de qué hablas. Le respondí sin levantar la voz, pero con toda la firmeza que pude, estuviste ahí 2 veces esta semana, y no estás yendo sola. Intentó hacerse la indignada, como si mi acusación fuera un insulto gratuito, pero ya no tenía margen para fingir. Me está siguiendo ahora, dijo con ese tono ofendido que usan cuando ya no saben cómo justificarse. Sí, respondí. Y no me arrepiento. Porque tú ya cruzaste la línea hace mucho. Se hizo un silencio incómodo. Por un momento creí que iba a confesarlo todo, que por fin iba a asumir lo que había hecho, pero no. Lo que hizo fue sentarse en la silla, cubrirse la cara con las manos y empezar a soltar frases sueltas que no explicaban nada. No era lo que pensaba, yo solo, me sentía sola, Javi. Me reí. No pude evitarlo. ¿Sola? Pregunté, casi con burla. Sola con un hijo, con un marido que trabaja 12 horas para que a ti no te falte nada, sola teniendo una casa pagada, vacaciones cada verano y una familia que te lo ha dado todo, ¿sola de qué? Ella no dijo nada. Miró al suelo, apretó los labios y se encogió de hombros. Era una imagen patética. La mujer que hasta hace unos días era mi compañera, ahora parecía una adolescente pillada en una mentira torpe. Insistí. Quería nombres, fechas, verdades. ¿Quién es ese hombre?, le pregunté, cada palabra más pesada que la anterior. Ella no respondía. Solo me miraba, como si esperara que yo lo resolviera por ella. Y entonces, como si le costara respirar, dijo, se llama Hugo. Lo conocí en una formación del ayuntamiento. Trabaja en informática, empezó como una conversación normal. La interrumpí, y terminó en qué, en abrazos, besos, camas de segunda. Ella levantó la voz por primera vez, no pasó nada físico, solo hablábamos. Mi paciencia se agotó ahí mismo. Golpeé la mesa con la mano abierta. No me tomes por imbécil, Marta, te vi salir de su casa como si volvieras de una cita romántica, no de un curso online, y no es la primera vez. Ella se levantó de golpe. No me grites, estoy intentando explicártelo. Me acerqué, ya sin ganas de discutir, sin ganas de gritar. Solo quería verla caer en su propia trampa. Entonces dime, le dije con voz baja, ¿por qué no me contaste nada antes? ¿Por qué mentiste sobre esos días? ¿Por qué no me dijiste que ibas a verlo? ¿Por qué fingías que estabas en la tienda mientras estabas con él? Ahí ya no pudo más. Se le cayeron las lágrimas, pero no las lágrimas de alguien que sufre, sino las de alguien que sabe que ya no puede mantener la mentira. Se sentó otra vez, derrotada, y empezó a hablar con pausas, con la voz temblorosa. Me contó que llevaban hablando desde hace meses. Que empezó siendo una amistad, que él la escuchaba, que le decía cosas bonitas. Que ella sentía que yo ya no le prestaba atención. Que se sentía invisible en casa. Que el día que se abrazaron en el portal había pensado en entrar, pero que no lo hizo. Me habló de dudas, de crisis personales, de vacío emocional. La escuché en silencio. No porque me importara su versión, sino porque quería tener claro que estaba oyendo lo que temía, que se había ido de nuestra vida sin irse físicamente. Que había elegido a otro sin haber tenido los ovarios de decirlo. Cuando terminó, me acerqué despacio, agarré las llaves de mi coche y le dije sin mirarla, tienes una semana para decidir qué vas a hacer. O hablas con Hugo y terminas esa mierda, o te vas tú de esta casa. Ella se quedó muda. Me fui. Conduje sin rumbo. Me fui al taller, a casa de mi primo, a cualquier parte donde no tuviera que ver su cara.
Pero ese día, en esa cocina, supe que algo dentro de mí se rompió. Ya no era rabia. Era otra cosa. Frialdad. Desprecio. Y una calma peligrosa que nunca había sentido. La confrontación me dejó más vacío que aliviado. No hubo gritos de película, no hubo portazos ni lágrimas sinceras. Solo decepción. La decepción de ver que la persona que más creías conocer es, en realidad, una desconocida con la que compartes techo y poco más. El domingo amaneció con una calma falsa. Marta actuó como si el día anterior no hubiese pasado nada, como si no hubiese confesado haber mantenido una relación emocional con otro hombre durante meses. Preparó el desayuno, puso música suave en el salón y me ofreció café con la misma rutina de siempre, pero yo ya no estaba dentro de esa burbuja. Lo acepté sin hablar, la observé caminar por la casa y sentí esa distancia definitiva que llega cuando algo se quiebra por dentro. No iba a gritarle más ni a pedirle explicaciones. Ya no me interesaban sus motivos ni sus inseguridades disfrazadas de excusas. Lo que me importaba ahora era recuperar mi dignidad. Decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados mientras ella seguía en esta casa fingiendo normalidad, mientras el otro seguía tranquilamente en su piso de San Antón, creyendo que había ganado. Así que me senté frente al ordenador y comencé a preparar lo que sería, sin duda, la semana más silenciosamente destructiva de nuestras vidas. Lo primero fue revisar cada detalle que pudiera usar a mi favor. Facturas, mensajes, registros bancarios. Ella había cometido el error de usar nuestro coche para ir a verlo, y el GPS del móvil ya me había dado pruebas suficientes, pero quería más. Entré en su portátil. Tenía la contraseña anotada en una libreta del despacho, lo que demuestra lo poco cuidadosa que había sido con su doble vida. Revisé su correo personal, y aunque no encontré nada demasiado explícito, sí encontré varios mensajes con archivos adjuntos enviados desde una cuenta con nombre masculino que no coincidía con ninguno de sus contactos laborales. Guardé todo. No necesitaba imágenes comprometedoras, me bastaba con demostrar que había engañado y mentido durante meses, que su amistad no era tan inocente como había intentado venderme. Luego llamé a un abogado. No uno cualquiera. Llamé a Ramón, el mismo que me había ayudado con un caso de impago de un cliente hace 3 años. Es directo, metódico y, sobre todo, implacable. Le expliqué por encima la situación. No entré en detalles emocionales. Solo quería saber qué necesitaba para que el proceso de divorcio me fuera lo más favorable posible. Me indicó que lo más importante era tener pruebas y una narrativa coherente. Le envié los registros del GPS, algunas capturas de pantalla de su localización durante los días que me había mentido, y un pequeño informe escrito por mí detallando lo ocurrido. Ramón me dijo que eso bastaba por ahora, que si quería preparar una demanda, teníamos base suficiente. Me pidió que no hiciera ningún movimiento brusco hasta que él terminara de redactar el borrador, lo cual haría durante esa semana. Acepté, pero no le conté lo que realmente planeaba hacer antes. No se trataba solo de castigarla legalmente. Quería que sintiera una parte de lo que yo había sentido. No iba a tocarla, ni insultarla, ni exponerla públicamente como un adolescente vengativo. Pero sí iba a destrozar su seguridad. Durante los siguientes días actué con una precisión quirúrgica. Me mostré tranquilo, incluso amable. Hablamos de cosas triviales, me ofrecía llevar a nuestro hijo a fútbol, ayudé a Marta con unas tareas de contabilidad que tenía atrasadas de la tienda. Todo lo que hiciera parecer que estaba aceptando su arrepentimiento, que estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. La dejé confiarse, y funcionó. Cada noche dormía más relajada, incluso me acariciaba el brazo antes de dormir, como hacía antes, como si creyera que podía volver a lo que éramos. Pero mientras tanto, yo iba ejecutando mi plan por etapas.
Quité mi nombre de algunos servicios domiciliados, moví dinero de nuestras cuentas compartidas a una cuenta solo a mi nombre. Avancé conversaciones con una inmobiliaria para alquilar un piso pequeño en las afueras. Vendí herramientas de mi empresa en Wallapop, cosas que sabía que ella no notaría. Y la clave final, el viernes recogí a nuestro hijo del colegio, lo llevé a casa de mi hermana y le dije que pasaríamos el fin de semana con sus primos. Marta no sospechó nada. Le di un beso en la mejilla antes de irme y le dije que le mandaría fotos. Cuando llegué de vuelta a casa el sábado por la mañana, Marta no estaba. Había salido al supermercado, según decía una nota en la encimera. Aproveché el vacío para entrar en nuestro dormitorio y dejar una caja encima de la cama. Dentro puse una copia del informe del abogado, varias capturas de pantalla de su localización con fechas y horas, y una nota escrita a mano: esta es tu segunda vida. Aquí se acaba la primera. No me busques, no me llames. Ya sé quién eres de verdad. La pegué al sobre con celo y me marché. Me llevé lo poco que me importaba recuperar, mi ropa, algunos documentos personales, una foto de mi hijo que tenía en la mesita de noche. Dejé todo lo demás. El resto ya no era mío. Por la tarde, mi hermana me llamó y me dijo que Marta había ido hasta su casa buscando hablar conmigo. Le pidió que saliera, que le pasara el teléfono. Mi hermana le dijo la verdad: Javi no quiere verte. Y te recomiendo que respetes eso, porque si cruzas esa línea vas a perder más de lo que ya perdiste. Marta lloró, según me contó mi hermana. Dijo que estaba confundida, que no había sabido manejar la situación, que nunca había querido hacer daño. Pero eso ya no importaba. El daño estaba hecho. Y ahora, por fin, ella estaba empezando a sentirlo. Pasaron 3 días sin que recibiera ni un mensaje ni una llamada de Marta, lo cual me sorprendió al principio, pero luego lo entendí. Probablemente estaba digiriendo todo lo que había encontrado en aquella caja sobre nuestra cama, intentando asimilar que yo ya no era el mismo hombre que un mes antes le preparaba café por las mañanas y le reía los comentarios absurdos sobre los vecinos. Supongo que pensó que, como en otras discusiones, se me pasaría. Pero esta vez era distinto. Yo ya no estaba dolido, estaba decidido, y no por venganza, sino por salud mental. Mi hijo estaba conmigo en casa de mi hermana, adaptándose bien a la novedad de dormir con sus primos y jugar todo el día sin preocuparse de lo que pasaba entre sus padres. Me esforcé por mantenerle al margen de todo, pero él no era tonto. Sabía que algo raro pasaba y un par de veces me preguntó por qué no estábamos en casa. Le dije que estábamos de visita, que mamá necesitaba unos días para descansar. No fue la mejor mentira del mundo, pero suficiente para un niño de 9 años. El miércoles por la tarde, mientras volvía del supermercado con unas bolsas de comida rápida para la cena, recibí un mensaje de Marta. No era largo ni emotivo. Solo decía: ¿podemos hablar? No quiero pelear, solo necesito entender. Lo leí varias veces antes de responder. No quería caer en una conversación inútil ni permitir que le diera la vuelta a todo con sus palabras suaves y su cara de arrepentida. Pero sentía que, por respeto a todo lo que compartimos durante años, había que cerrar el círculo con una charla directa, sin dramatismos. Le respondí que sí, que podíamos vernos el viernes por la tarde en el parque donde solíamos ir con nuestro hijo. Un sitio neutral, tranquilo, sin la carga emocional de nuestra casa. Me dijo que allí estaría. Llegué puntual, me senté en uno de los bancos de madera bajo un árbol, con el coche aparcado a la vista. Ella llegó 5 minutos después, con ropa sencilla, sin maquillaje, como si quisiera mostrar que no venía a actuar ningún papel. Se sentó al otro lado del banco, sin intentar acercarse demasiado. Me miró un momento y luego bajó la vista. Fui el primero en hablar. No hace falta que expliques nada, ya leí todo, ya vi suficiente. Ella asintió.
Lo sé, pero quiero que me escuches igual. Le dije que tenía 15 minutos. No porque tuviera prisa, sino porque no quería que se alargara más de lo necesario. Marta empezó a hablar con la voz baja, como si tuviera que hacer esfuerzo para pronunciar cada palabra. Dijo que nunca pensó que esto acabaría así, que cuando empezó a hablar con ese tipo no lo hizo con la intención de destruir nuestro matrimonio, que se sintió atraída porque él la hacía sentir vista, escuchada. Lo típico. Le dije que no me interesaban las emociones que él le despertó. Lo que me importaba era cómo ella había manejado esa atracción. Que podría haber venido a mí, haber dicho que tenía dudas, que algo no funcionaba entre nosotros, que sentía un vacío. Pero no. Prefirió engañarme, mentirme y seguir una doble vida mientras yo dormía a su lado sin sospechar nada. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad antes de que la descubriera. Me miró, y dijo, pensé en hacerlo muchas veces, pero tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que me odiaras. Le respondí, lo perdiste igual. Y no te odio, eso es lo peor. Solo me das pena. Vi cómo esas palabras le cayeron como un golpe, pero no me retracté. Ella intentó justificarse un poco más, dijo que las cosas no eran tan simples, que no todo era blanco o negro, que yo también había cambiado, que ya no la tocaba como antes, que siempre estaba ocupado. Le respondí que una relación se desgasta, sí, pero no se traiciona por eso. Que los cambios se hablan, se enfrentan juntos. Le dije que si hubiera venido a mí, le habría escuchado, le habría propuesto ir a terapia, tomar distancia, replantearnos la vida. Pero ella eligió el camino más cómodo, el de esconderse en mensajes, en visitas a pisos ajenos, en caricias clandestinas. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que no, que desde que vio la caja no volvió a hablarle. No me importaba mucho, pero quería escuchar cómo reaccionaba. Dijo que le envió un mensaje despidiéndose y que lo bloqueó. Que lo suyo había sido un error, que no sabía cómo había llegado tan lejos. Me quedé callado unos segundos. Luego le dije que no tenía intención de volver. Que mi abogado ya estaba preparando todo. Que podía quedarse con la casa un tiempo, pero que más adelante tendríamos que venderla. Le aseguré que no pensaba pelear por los muebles ni por los recuerdos. Solo quería que todo terminara rápido, limpio, sin más daño. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no estaba buscando a nadie, que lo único que quería ahora era tranquilidad. Me dijo que no sabía cómo seguir sin mí. Le dije que sí lo sabía, que ya lo había hecho durante meses, solo que yo no lo sabía. Antes de irme, le dije que intentaríamos mantener todo lo más sano posible por nuestro hijo. Que él no merecía crecer en medio de una guerra absurda. Ella dijo que estaba de acuerdo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me levanté, le dije adiós, y me fui caminando sin mirar atrás. No me sentí liberado ni feliz. Solo en paz, como si hubiera cerrado por fin un libro que llevaba semanas empapándome de rabia. Después de esa última conversación en el parque, todo se volvió más fácil, aunque no menos incómodo. No hubo escenas, no hubo súplicas de reconciliación, ni mensajes de madrugada tratando de reescribir lo que ya estaba destruido. Marta cumplió lo acordado, me envió los documentos que faltaban, firmó donde tenía que firmar y se mantuvo distante. Durante las semanas siguientes solo nos escribíamos para asuntos relacionados con nuestro hijo. Nada más. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. No necesitaba largas explicaciones ni promesas vacías de cambio. Necesitaba aire. Espacio. Silencio. Por primera vez en años, sentí que el silencio era mi aliado, no un síntoma de que algo iba mal. Me instalé en un piso pequeño pero cómodo en las afueras. Era un sitio sencillo,
sin recuerdos compartidos, sin rincones contaminados por gestos falsos o besos robóticos. Al principio costaba dormir, no por la soledad, sino por la costumbre de compartir la cama, de escuchar el sonido de otra respiración junto a la mía. Pero después de unos días empecé a dormir mejor. Empecé a despertarme sin ese nudo en el estómago. Dejé de mirar el móvil cada mañana esperando una disculpa, una explicación o una provocación. Nada. Y eso era lo que quería. Nada. Volver a empezar a esa edad no es fácil. No lo digo como una queja, lo digo como un hecho. Tienes menos paciencia, más cicatrices, y menos ganas de confiar rápido. Pero también tienes más claridad. Sabes lo que no quieres. Sabes qué señales no debes ignorar. Sabes que cuando alguien te dice que se siente sola mientras duerme en tu cama cada noche, no está buscando compañía, sino permiso para irse sin culpa. Y aunque eso duele, también libera. Mi hijo fue el ancla en esos días de reconstrucción. Nos organizamos para que pasara una semana conmigo y otra con Marta. Él se adaptó rápido, como suelen hacer los niños cuando no se les envenena la cabeza. Nunca le hablé mal de su madre, nunca le expliqué lo que ella hizo. No porque quisiera protegerla, sino porque él no necesitaba esa carga. Ya crecerá. Ya entenderá. Y si algún día pregunta, le diré la verdad con calma, sin rencor. Mis amigos más cercanos se enteraron por partes. Algunos me escribieron cuando vieron que ya no publicábamos fotos juntos. Otros me llamaron directamente, sospechando que algo pasaba. A todos les conté lo justo. No por vergüenza, sino porque no quería revivir cada detalle. El que quiso escuchar, escuchó. El que prefirió cambiar de tema, lo respeté. Me sorprendió quién se quedó cerca y quién desapareció sin decir nada. Supongo que las crisis sirven también para hacer limpieza en otros aspectos. Un día, mientras almorzaba solo en una terraza, me di cuenta de que no había pensado en Marta en todo el día. No había repasado sus mentiras, ni imaginado escenas con ese tal Hugo, ni sentido rabia. Y no fue un momento épico ni emocionante. Fue simple. Me limité a comer, pagar la cuenta y seguir con mi día. Pero supe que algo dentro de mí había hecho clic. No la había perdonado, pero ya no me dolía. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola conclusión, pero si tuviera que resumirlo, diría que aprendí a no dejarme para después. Durante años prioricé la estabilidad, el trabajo, la rutina, la paz aparente. Pensé que eso era suficiente. Que si no había gritos ni peleas, entonces todo estaba bien. Pero no lo estaba. La indiferencia también mata. La distancia no se nota hasta que es irreversible. Y aunque nunca justifiqué su traición, sí entendí que el desgaste se construyó en silencio, día tras día, con gestos que dejaron de darse, con conversaciones que se volvieron automáticas, con camas compartidas por costumbre y no por deseo. Aprendí que no basta con estar. Hay que querer estar. Y eso vale para los dos. No sé qué será de Marta ahora. Supongo que sigue en la casa, trabajando en su tienda, fingiendo una vida normal. No me interesa. No quiero saber si sigue viéndose con Hugo o si está sola. Ya no es mi historia. La mía empezó de nuevo en ese piso pequeño, con paredes limpias, con un armario donde solo hay mi ropa, con un sofá que no tiene huecos marcados por otra persona. Es una historia menos ruidosa, menos ideal, pero más mía. Estoy aprendiendo a hacer cosas solo otra vez. Cocinar sin preguntar qué quiere la otra persona. Ver películas sin negociar el género. Dormir sin mirar hacia el otro lado de la cama. Y aunque a veces me invade una especie de vacío cuando veo a padres paseando con sus hijos y sus esposas, o cuando escucho una canción que solíamos compartir, no me siento triste. Me siento real. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es suficiente.
Lo único que me queda claro es que no quiero repetir este patrón. No quiero estar con alguien por costumbre, ni que estén conmigo por inercia. Si algún día vuelvo a enamorarme, será con los ojos abiertos, con menos ingenuidad, pero también con más honestidad. No busco perfección ni promesas eternas. Solo alguien que se quede cuando podría irse y que hable cuando algo no va bien, no cuando ya es tarde. Si llega, bien. Si no, también. Porque ahora ya sé vivir conmigo mismo. Y eso vale más que cualquier juramento falso frente a un altar.